Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿cómo andan? Feliz noche para todos los que van llegando. Feliz noche, feliz noche, feliz noche. ¡Ah! Feliz noche. Bueno, ¿cómo andan? Yo estoy acá tomándome un mate, medio en cama, así que voy a intentar dar lo mejor de mí. No, bueno, ¿quién me cuenta si me escuchan bien? Porque estoy con otro micrófono hoy, para ver si me escuchan bien. ¿Quién me cuenta si me escuchan bien? Se escucha bien, me dicen. Bueno, quiero pedirles un minuto para, a ver, prudente, que tengan mucha prudencia con los mensajes. Les pido encarecidamente que tengan particular prudencia con lo que escriben, ¿sí? Tratemos de hablar a nivel referencial, en principio, porque la cosa se pone densa, ¿está? La cosa se pone densa y se va a poner mucho más densa. Entonces les pido, especialmente en este día, sé que todos tienen muchas opiniones, pero te pido que por lo menos hoy y en este contexto trates de cuidar el lenguaje y trates de cuidar las palabras que vas a escribir en el chat en vista de que me pueden bajar el video, ¿sí? Pedirles eso encarecidamente a todos, ¿sí? Bueno, ahí los estoy leyendo. Perdón que estoy medio en cama, como ya les dije, así que estoy como así un poco. Bueno, darles la bienvenida, pero quería decirles que ya venimos hablando mucho de ciertas cosas, pero el tiempo que viene es un tiempo realmente complejo. Y esto recién empieza, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta y subrayar un poco en rojo es que esto recién empieza. Decirles también que yo hace tiempo te vengo diciendo en los videos sobre la señora que ella tiene un as en la manga. De hecho, hace poco hubo alguien que me preguntó, ¿cuál será el as en la manga? Hace rato que venimos hablando, ¿no? De que ella puede sacar un as en la manga. Es un poco, ¿no? Y yo me pregunto, todo este contexto, ¿cierto? Un as en la manga. Ahí está Marta, Marta hermosa. Bueno, ahí está, creo que Marta fue la que me preguntó. Decirles también, hace poco, una semana creo, no sé, o dos, que estuve con vos y te estuve contando lo de Marte en Géminis. Y creo que esta es la expresión máxima de Marte en Géminis. Fíjense cómo se ha elevado el nivel de violencia en la comunicación y cómo todo esto que ha pasado, ¿ok? Cómo todo esto que ha pasado hace como una conexión directa a los medios de comunicación, al discurso violento, a los que se supone que están subiendo la tensión violenta. O sea, fíjense que las acusaciones hacia los medios y hacia todas las personas que tienen una opinión, o sea, como que todo esto que ha pasado es culpa de todos aquellos que comunicaron lo que estaba pasando con ella a nivel judicial, lo que está pasando en el país, lo que está, ¿no es cierto? Como todo eso es un discurso violento. Entonces lo que quiero decir es Marte en Géminis va a estar referenciado, porque Géminis es la comunicación, las ideas, ¿no? Si bien también a nivel mundano tiene mucho que ver con el comercio y con otras cuestiones, como ya lo vimos, pero Marte en Géminis marca esa violencia
a nivel del discurso, es una violencia discursiva, ¿no? Y fíjense que nosotros estamos como ya en el último tiempo de Plutón en Capricornio, y Plutón va a pasar a Acuario, que entra y va a hacer unos procesos hasta que termina de pasar en el 24, pero sí la manipulación psicológica, ¿no? Cuando Plutón va a pasar a Acuario, empieza una manipulación psicológica de las masas y de los grupos. Y espero que me escuches muy bien lo que te estoy diciendo hoy. Después hay gente que dice, bueno, pero estás hablando del 2025. Las predicciones son hacia adelante, porque si yo hago predicciones de cosas que ya pasaron, no serían predicciones. Entonces, Plutón, cuando se vaya a Acuario, empieza un proceso de manipulación de las masas. ¿Está? Bueno, esto como para decírselos un poco, los invito a que vayan a ver el video que hice sobre Marte en Géminis, para que tengas recontra presente de qué se trata el proceso que acaba de iniciar, porque Marte sale de Géminis en marzo. ¿Se entiende? Marte sale de Géminis en marzo, falta un montón. O sea que este proceso recién empieza. ¿Sí? Bueno, ahí me dicen que están esperando el 17. Bueno, todo va confluyendo en una parte de la historia, ¿no? Habíamos hablado en Marte en Géminis comparativas con el 2008. Es el cierre de un ciclo que empezó con un ciclo... Bueno, ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Bueno, quería entonces un poco iniciar con esto para que... Perdón que me tomo un mate. Para que puedas ir a ver ese video de Marte en Géminis y por otro lado para que reflexionemos sobre el as en la manga. ¿Ok? Quiero invitarlos a todos al canal de Patreon porque la realidad es que acá hay muchos temas de los cuales no voy a poder hablar en profundidad. Así que te invito a que participes. Hoy subí en Patreon hace un ratito, especialmente ella y la verdad de los hechos. Y en ese video te cuento qué es lo que pasó y te cuento cuánto les va a durar el as en la manga. Atentos. ¿Ok? Bueno. Hoy vamos a estar viendo un poco con cartas y voy a estar haciendo un análisis astrológico la semana que viene. Así que vamos a estar mirando un poco con cartas este tema y vamos a estar también mirando un poco qué pasa con esta riña, ¿no? Esto que empezó con la ciudad de Buenos Aires y hacia dónde esto se dirige. Y vamos a ver, por supuesto, qué viene para la economía, porque mientras nos prenden faroles de colores, ¿no? Y luces giratorias, la economía se sigue viniendo al tacho, los dólares no llegan y el Banco Central está vacío. Bien, muchos temas de los que vamos a hablar entonces hoy. Voy a estar hoy con el Healing Light Tarot. Ya lo conocen. Lo amo. Bueno, y vamos a estar también con Egipcio, que también, bueno, lo amo, por supuesto, obvio. Tengo acá un petit, por si tenemos que hacer algún tipo de aclaración específica de algún tema. Y tengo, por supuesto, obvio, gitano. Gitano, totalmente genial, ¿sí? Que de paso aprovecho para decirles a todos que tenemos una última semana de promoción del curso de Tarot Gitano. Así que para todos los que quieren aprender Tarot Gitano, querés aprender Gran Tablero, querés aprender a hacer lecturas, el curso en formato video, última semana, esta que viene ahora de promoción, para que lo puedas adquirir
¿sí? Y bueno, tengo arcanos mayores también por acá, así que, no sé, también, ¿quién te dice por ahí? No sé, tengo un montón de cosas, después termino usando un solo mazo, ya me conocen. Bueno, entonces, me voy a tomar un minuto para saludarte, ¿sí? Me voy a tomar un minuto para saludarte. Quiero que me cuentes desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo. Quiero preguntarte también qué opinás sobre todo esto, pero te voy a pedir que opines con un sí o un no, ¿ok? Entonces, con un sí estás aceptando y con un no estás diciendo, los leo. Bienvenidos a todos los que van llegando, ¿eh? Bienvenidos. Para todos los que quieren sumarse a Patreon, te dejé fijado arriba la página web. Ni bien entras en la página web, tenés un cartel que dice Patreon. Lo pisás y entrás, ¿sí? A ver, vamos a ver cuántos me dicen bien. No, 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 jajaja, no. Ahí me dicen de La Plata. No, no, no. De Cosquín, no. No y más no. No, 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 no. Desde Cava, no. No, no. Desde Villa Devoto, no. Desde Santa Fe, no. Acuérdense, chicos, de cuidar las palabras hoy. Te lo pido como un favor. Que cuides las palabras. Que no uses nombres y que cuides las palabras. No, 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 no. De Comodoro Rivadavia, no. De San Miguel, no. De Neuquén, no. De Tucumán, no. De Quilmes, no. Desde Lanús, no. Bueno, estamos todos de acuerdo con el no. O sea, ¿no? No, fuera de juego me dice uno. Esperen, a ver. Juan dice, ganó el no, 100-0. No hubo nadie que diga que sí, chicos. Ahí me saludan desde Alicante. Llegando, ya no. Bueno, no, 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 no. Bueno, desde ya les agradezco a todos, chicos, que me compartas el vivo, que lo compartas con toda la gente que puedas. Y te agradezco los likes, manitos arriba, para que el algoritmo nos abrace y este video pueda llegar a más cantidad de personas, ¿sí? Desde Cava no, hola no, Paola no, desde La Matanza no. Bueno, todo no. Bien, pero sí quiero invitarte, ¿sí? Me dicen igual cómo se va escuchando, porque puede ser que yo, como estoy con la mañanita, porque estoy medio engripada, por ahí me tapo el micrófono y no me doy cuenta, ¿eh? Corina desde Dinahuapi, mi vida, te quiero, Corina hermosa. Bueno, quería decirles, y espero que esto lo puedas tener como muy en cuenta, ¿sí? Que lo tengas muy en cuenta y te lo pido como algo para que te cuides y te preserves, especialmente porque todos acaban de decir que no. Que como Marte está en Géminis hasta marzo, trata de cuidar tus opiniones, trata de cuidar tus opiniones. Acordate que Marte va a estar todo el tiempo provocándote. Entonces, tené cuidado con tus vínculos, amigos, hermanos, vecinos, gente del barrio, cuando salgas a la calle. Traten de cuidar sus opiniones, ¿ok? Y no es que te estoy haciendo un llamado a reprimirte, pero sí te estoy ya haciendo un llamado a que protejas tu integridad intelectual, ¿ok? A que protejas tu integridad intelectual. Es de sabios proteger la integridad intelectual y callar. El silencio es un don del espíritu. Así que yo los invito a que cuides tu integridad intelectual, porque el tiempo que viene se va a poner muy picante, muy. Y te lo vengo diciendo hace tiempo. Esto que acaba de pasar es la excusa perfecta para que empiece un proceso muy extraño de control de la ciudadanía. Quiero ver si vos me entendés.
esto que acaba de pasar es la excusa perfecta para que empiece un proceso muy fuerte de control intelectual de la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, quiero decirte que por detrás de todas estas cosas hay un plan, ¿no? Hay un plan. Bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? ¿Cómo va a seguir la situación? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar si ella ya se fue al sur? ¿Alguien sabe si ya se fue al sur o no? Dice, has acertado en todo, una buena bruja pisciana. Sí, mi Neptuno es muy fuerte, chicos, ¿qué les voy a decir? Okay. Gracias a todos, ya saben que acá vas a encontrar predicciones cumplidas. Bien, ¿se fue o no? Bien, ahí me dicen, chicos, traten de cuidar las palabras que están usando en el chat, porque si no lo tengo que dar de baja a todos los que están hablando de ciertas cosas, por favor, ¿ok? Vamos a ver entonces qué es lo que viene. No se fue, me dicen ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene entonces a nivel social. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene con todos estos hechos? ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver un poco, ¿sí? Bueno, decirles también a todos, chicos, que si esperan buenas noticias pueden irse ahora a ver otro canal. De verdad se los digo, ¿eh? Todos los que siempre vienen a pedir buenas noticias, pueden ir ahora a ver otros canales de dibujitos animados, de otras cosas, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Esperen que voy a sacar el mate para la señora que después me critica. Y vamos a ver un poquito acá con las cartas. ¿Qué es lo que viene para ella? ¿Sí? Vamos a ver en principio para lo social. ¿Qué es lo que viene a nivel social? ¿Qué es lo que viene a nivel social? Después de estos hechos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que viene a nivel social después de todos estos hechos, ¿ok? Bueno, acá viene la ley y el orden. Quiero decírselos, ¿eh? Acá va a haber una imposición tremenda de la ley y el orden, ¿sí? Tenemos cartas que nos están marcando, ¿sí? Que va a venir una imposición de la ley y el orden. Yo veo acá realmente que hay muchos temas que pueden estar muy conectados con el pasado, que vuelven, porque el 8 de copas invertido nos está hablando de cosas que no se cierran. También lo que tenemos es una situación económica, social, que va a estar cada vez más en decadencia, porque el 9 de oros nos está marcando que hay una gran caída y que el colapso económico va a continuar. Tenemos un rey de copas que va a manipular la información con un 7 de espadas que nos marca la mentira, el engaño y la traición. Y los enamorados, decisiones que es necesario tomar, pero que todavía no detonan. ¿Ok? Acá hay una decisión que es necesario tomar. Quiero decirte también
que hay un avance del hartazgo social y siento que la gente está muy cansada, la gente está muy harta, la gente está con un agotamiento tremendo. Tenemos el mago con el 7 de bastos invertido y eso nos está hablando de que van a manipular la capacidad que cualquiera de nosotros tenga de expresarse en contra de un sistema, ¿ok? El mago manipula y orquesta y el 7 de bastos invertido te está diciendo que vos no vas a poder levantar tu bandera, ¿ok? Y cuando digo tu bandera no refiero a partidos políticos ni a colores, ya saben que a mí no me interesan los partidos ni los colores, pero vos no vas a poder expresar tus opiniones, no vas a poder defender tus opiniones, ¿sí? Y por otro lado, fíjate lo que tenemos acá, el ermitaño. Ojo porque puede venir un periodo donde nos recluyan o donde nos guardemos, nos escondamos. Hay algo acá como de esconderse, ocultarse, esperar, ¿sí? Pensar muy bien antes de actuar, antes de moverte, antes de decidir, antes de cualquier cosa. El ermitaño también, como dije, nos puede hablar de un periodo donde sea necesario o nos impongan guardarnos, ¿ok? Y sé que muchos de ustedes entienden de lo que estoy hablando. Fíjense que acá tenemos un 3 de copas invertido y el 3 de copas tiene mucho que ver con celebración, fiesta, salida, ¿cierto? Como tiene mucho que ver con los encuentros y demás, pero en este caso está invertido. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que no hay nada para celebrar y que es muy posible que nos coarten las libertades. ¿Cómo lo van a hacer? Con un 3 de espadas. Con mentiras, con engaños, con traiciones y con manipulación de la verdad. As de copas invertido con un 4 de bastos otra vez. El 4 de bastos es otra carta que está muy relacionada con celebrar, festejar, estar con gente, grupos sociales, sociedades, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con, por ahí, momentos al aire libre, con este tipo de contextos. Y otra vez sale invertida esta carta. Ojo, porque puede ser que la cosa se ponga tan tensa que haya que guardarse. Fíjense que ya tenemos 3 cartas que nos hablan de lo mismo. El ermitaño está guardado, está escondido, está solitario, pensando. 3 de copas, no salgo, estoy como, no tengo nada para celebrar. 4 de bastos invertido, lo mismo. As de copas invertido, un periodo de tristeza y de agonía. Lo que ellos están esperando es poder dar alguna buena noticia en cuanto a la economía, con un 6 de oros y la estrella. Están tratando de lograr algún tipo de avance en la economía y están queriendo ganar tiempo para esto, ¿ok? Pero fíjense que tenemos al lado enseguida un 3 de bastos invertido. No hay una visión de futuro. El futuro no se puede proyectar. El futuro no se ve. El futuro no está. Este 3 de bastos nos habla de que no hay un proyecto hacia adelante, hacia el futuro. No te sorprendas con este 6 de oros que sigan subiendo las repartijas de dinero para su séquito de momias y de muertos vivos. No te sorprendas que sigan repartiendo plata a las momias y a los muertos vivos. Yo hace poco te dije, cuando salió el señor Juan G. y amenazó con ciertas cuestiones que podían pasar en la calle,
y te dije, les van a dar un bono para calmarlos un tiempo y les subieron los planes. Para todos los que me siguen, saben que yo se los dije. Bueno, acá tenemos nuevos proyectos que no van a llegar a nada, ¿sí? Con la templanza invertida, las comunicaciones que fallan, y siento acá esto muy relacionado, puede ser con algo de lo que va a pasar con el viaje del panqueque, porque él viaja a ver si puede cerrar planes, proyectos, tratos, negocios importantes, pero se le atraviesa la templanza invertida, no prospera, algo va a pasar en el camino, la comunicación no va a funcionar bien y tenemos la reina de copas invertida. Y mucho de todo esto que no va a fluir tan bien en los planes del panqueque tienen que ver con ella y su presencia y su participación y sus palabras. ¿Qué más tenemos? El hartazgo. Pero la gente no va a poder expresarse por completo, ¿ok? Cosas que no aprendemos y el 5 de oros que sale siempre, la pobreza que va a seguir, la pobreza que sigue creciendo. ¿Sí? El 8 de oros ya nos marca, chicos, acá, el 8 de oros invertido ya nos marca acá que no hay un aprendizaje a nivel de la economía y que la economía va a seguir siendo golpeada. El 8 de oros nos habla de que sigue, la inflación va a seguir subiendo sin parar. Yo te dije a principio de año, para todos los que me siguen hace tiempo, yo a principio de año te dije que íbamos a terminar este año con una inflación de 3 dígitos y que si no eran 3 íbamos a estar así. Te lo dije en marzo. Te lo dije en marzo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver un poquito con arcanos mayores. Esperen que acá apareció mi perro. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito con arcanos mayores. A ver, una referencia con esta situación, ¿no? Con esta situación del as en la manga. ¿Qué nos dicen los arcanos mayores sobre esta situación? ¿Qué nos dicen los arcanos mayores con esta situación del as en la manga de la señora? Bueno, el sumo sacerdote invertido. Piensen que el sumo sacerdote es una carta que refleja, el sumo sacerdote tiene mucho que ver con la verdad, la lealtad, los compromisos, la bendición, la justicia, digamos, la sabiduría ancestral, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con estas cuestiones, pero refleja mucho el valor de la verdad. En este caso, este sumo sacerdote salió invertido. Si el sumo sacerdote salió invertido, nos está diciendo manipulación de la verdad, un plan secreto, un plan oculto. Nos habla de deslealtad, de mentiras, de uso desmedido del poder y de lo que represento. Un sumo sacerdote invertido es como si yo te dijera el cura que después abusa de los niños, ¿no? Como ese es el sumo sacerdote invertido. El que debería representar la justicia y la verdad, pero está invertido y representa todo lo corrupto. La templanza invertida. Y esto nos está hablando de sumo sacerdote invertido, la mentira, la manipulación de la verdad que lleva a un desequilibrio y a un caos total. La templanza invertida es una carta que nos dice que acá va a haber grandes problemas con la comunicación, porque la templanza tiene mucho que ver con la comunicación y está invertida. La luna representa la mentira,
la traición, la manipulación, las cosas ocultas, el enemigo que es el escorpión, que sale del lago en la noche oscura mientras los lobos están distraídos para matar. Eso es la luna. Todo lo que se manipula y se arma detrás de la escena. Y esto está planeado hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Esto está planeado hace tiempo. El diablo invertido. Nos está costando muchísimo despegarnos de viejos patrones de la República. Nos está costando muchísimo despegarnos de todo lo más sucio, lo más podrido, lo más oscuro de la República. Pero quiero decirte que el diablo está invertido. Y si está invertido, la mentira, la traición, la manipulación están perdiendo fuerza. Y a vos puede parecerte que mucha gente está caminando como un zombie, pero el diablo invertido te está diciendo que ya las cuerdas se están rompiendo. Viene la liberación, chicos. La justicia invertida. La justicia invertida nos está marcando que las maniobras tienen que ver para manipular la justicia. No te sorprendas de que muy pronto haya algún tipo de golpe institucional hacia la justicia y hacia sus representantes. Y la fuerza. ¿La fuerza de qué nos habla? Nos vamos a medir en la calle frente a frente, cara a cara. ¿Quién es el más fuerte? Quiero decirte que esta situación que está viviendo la Argentina, de la cual venimos hablando hace mucho tiempo, te vengo hablando del fin de la República, te vengo hablando del fin de ciclo, todas cosas que están cada vez más cerca. El colapso está muy cerca, pero esto se va a medir con la fuerza bruta. Esto se va a medir cara a cara. Esto se va a medir con un enfrentamiento cara a cara. Porque la fuerza está representando eso. Ellos en este momento se están sintiendo así, la fuerza. ¿No? Y se van a estar midiendo la fuerza. ¿Quién es el más fuerte acá? El juicio invertido. ¿Querés escapar? Pero quiero decirte que no vas a llegar muy lejos. Tenés el sol invertido. Te querés escapar del juicio, pero el sol invertido te está diciendo que no vas a llegar muy lejos. ¿Ok? ¿Y qué quiero decirte con esto? Estas dos cartas creo que son claves. Y quiero decirte que en el material que subí hoy a Patreon, y salía todo esto de la manipulación, salían también cosas que tienen que ver con los periodos cortos, ¿sí? Con el as en la manga que te dura 5 minutos, ¿no? Como la manteca que se te derrite en la sartén. ¿Cuánto te dura? ¿No? Por más manteca que tires, quiero decir. ¿Se entiende? Te querés escapar, pero tenés el sol invertido que te mira de frente y te dice, por más que vos quieras escaparte, la oscuridad te persigue, la tenés acá. Por más que quieras escaparte, la oscuridad te persigue. No vas a llegar muy lejos. ¿Ok? El loco invertido. Hacer maniobras, o sea, estamos haciendo maniobras ya sin ningún sentido. O sea, ya estamos haciendo cualquiera
Porque el loco invertido ya perdió la razón, ¿no? Ya perdió totalmente la razón y el norte, o sea. El carro de guerra. El carro de guerra. El carro de guerra. Y esto es lo que te dije hace un rato. Nos medimos con la fuerza y nos vamos a medir en la calle. Nos vamos a medir en la calle. Nos vamos a medir frente a frente. Nos vamos a medir cara a cara. El carro de guerra. ¿Están dispuestos a ir al carro de guerra? Están dispuestos a todo. Ya no importa nada, porque ya estamos al borde del abismo. Ponete a pensar en esto. Si vos estás en una situación donde ya se te desmadró el hilo, o sea, ya está. Y vos sabés que no tenés más alternativa. Ya no tenés nada que perder, con lo cual te vas a jugar todo por el todo. Todo por el todo. ¿Ok? Bien, ahí estoy mirando a alguien que me está preguntando por Chile. Mañana voy a estar subiendo un material sobre Chile exclusivo para todo lo que viene luego del plebiscito. ¿Ok? Chile prepararse. Chile prepararse. Estas situaciones de enfrentamiento, estas situaciones de revuelta social, estas situaciones de caos institucional, y escúchame bien, de caos institucional que va a poner en juego las repúblicas, se va a repetir, a reproducir en América Latina, en muchos países. Chile, hacia allá vas, ¿ok? El tiempo que viene para Chile es muy complejo. Vamos a hacer esta semana análisis astrológicos de todas estas cosas, también para Chile. Prepárense para Brasil, prepárense Brasil. Ya te estuve diciendo Brasil. Brasil, que no puedo creer. No puedo creer que haya ciertos candidatos. Ni siquiera lo puedo entender. ¿Ok? Y no por una cuestión ideológica o porque yo esté a favor o en contra. Pero si tenés a alguien con un antecedente, ya está. El siguiente. O sea, no hay nadie más. No. Además, Brasil, un país que amo. Amo Brasil, amo los brasileros, amo esa tierra. En fin. Colombia revuelto. Bueno, Colombia ya estuvimos viendo, chicos. Les subí mucha información de Colombia. Hice astrología de Colombia. Les dije con el presidente que ingresa entra la luna negra. Bueno, tristes momentos para América Latina. Bueno, vamos a ver un poco para este clima, este ambiente con respecto a la ciudad, ¿no? Vieron que ahora ya se quieren meter también con la ciudad, ¿no? Entonces vamos a ver un poco hacia dónde puede dirigirse esta connotación de enfrentamiento con la ciudad. ¿Ok? Vamos a ver este enfrentamiento con la ciudad, con Carreta, que debo decirlo igual, Carreta bastante pobre de autoridad. Vamos a ver entonces qué es lo que viene con este tema de la ciudad. ¿Ok? Ellos contra la ciudad sería, ¿no? Desde ya les agradezco a todos los que me ponen manitos arriba. Estoy viendo quién me está dando like, quién está compartiendo el vivo para que pueda llegar a más personas, ¿sí? Bueno, la angustia del labrador. Arrancamos mal. Vamos a ver. La rata.
Bastante pobre el asunto. ¿Qué viene para la ciudad con todo este enfrentamiento? Bien. Lo que pasa es que ellos están pensando, ¿viste? Que en la ciudad ellos piensan. Son todos ideólogos, ¿no? Dijéramos como esta especie de psicólogos que tiene la ciudad, ¿no? Este señor que se hace el pensador, que la verdad deja mucho que desear. Bueno, vamos a ver un poquito entonces acá qué es lo que viene con el tema de la ciudad, porque la ciudad va a ser el centro neurálgico de los conflictos y de la explosión, ¿no? Tenemos la angustia, tenemos el labrador invertido, la ciudad con tanto tema, conflicto, esto, el paro, la marcha, hay paro de transportes, no sé si todavía sigue el paro de transportes. No sé si todavía sigue el paro de transportes, después alguien me lo confirma. Pero yo te había dicho, Marte en Géminis, Géminis a nivel de astrología mundana tiene que ver con los transportes de todo tipo. O sea que los conflictos con el transporte siguen. Bueno, pero más que nada lo que veo es la angustia de la gente, ¿no? La angustia. Es como que la ciudad, esto se llena de angustia, chicos. La ciudad va a ser el epicentro de la angustia, si se quiere, ¿ok? El labrador, no te dejan trabajar. No te dejan trabajar, ¿sí? No te dejan trabajar, ¿ok? Mientras tanto, la ciudad está entre la conjetura y el pensamiento, o sea, nos sentamos y seguimos charlando, seguimos discutiendo, ¿no? Fíjense que ellos salen en todos los noticieros diciendo no, porque nosotros que estamos recorriendo todos los barrios, o sea, estás yendo al noticiero para hablar de un hecho importante y gravísimo que está sucediendo en el país, y de lo único que ellos todo el tiempo hablan y subrayan es de que están recorriendo los barrios, o sea, están haciendo campaña. Entonces no entiendo. El aprendizaje. La ciudad vas a tener un arduo aprendizaje acá, te lo van a imponer. El dispensador. El dispensador nos está hablando de que los cortes van a continuar. Y acá tenemos la muerte. Acá tenemos la muerte, chicos. La ciudad puede llegar a sufrir algún cambio muy fuerte de alto impacto. O se puede llegar a seguir hablando de esto mucho más. O pueden suscitar, promover, buscar cambios más profundos o cambios de los que la señora habló el otro día. También puede haber algún corte de recursos, todavía mayor al que ya hubo. La muerte va a estar impresa. Fíjense, la amistad con el diablo. La amistad con el diablo. Y yo sé que vos, que sos re inteligente, vas a entender. ¿Qué te parece que puede significar la amistad con el diablo? Esta gente de la ciudad es parte del problema. Es parte del problema. Porque ellos también tienen amistad con el diablo. La previsión, la codicia y la justicia. Acá hay mucha plata en juego, ¿eh? La codicia. Hay mucha plata en juego. ¿Ok? La justicia, van a querer imponer algo a nivel legal o van a querer imponerse. Puede ser con botas en la ciudad o con algún tipo de normativa de control de la ciudad para que los dejen a ellos hacer lo que quieran. ¿Ok? Yo veo acá que intentan buscar acuerdos, pero la laboriosidad sale invertida.
Y va a ser necesario pedir ayuda, chicos. Fíjense. La ayuda con la rivalidad. Y quiero que mires muy bien estas cartas. Fíjense muy bien estas cartas. La ayuda. La ciudad va a necesitar ayuda porque va a ser un caos. La rivalidad. Empieza un enfrentamiento cara a cara con la ciudad y en la ciudad. No es solamente el caos que se va a armar contra la ciudad y el gobierno de la ciudad y demás, aunque son socios, son aliados, sino que la rivalidad entre unos y otros se va a manifestar en la ciudad. Fíjense la carta de la rivalidad. ¿Qué te parece que te muestra la carta de la rivalidad? ¿Qué te parece que te muestra la carta de la rivalidad? Es un carro de guerra con alguien que viene con un arco y flecha a punto de disparar. Se te viene de frente y se te viene al humo. Es tu rival, pero no es tu rival y se esconde. Es tu rival y te lo dice en la cara. Y esto es lo que viene para la ciudad. La ciudad va a ser el centro neurálgico del caos. Va a ser necesaria la ayuda, pero se va a encontrar con la rivalidad. No solo el problema es enfrentarse lisa y llanamente con la ciudad, sino que todo lo que sea de conflicto y de violencia va a ocurrir en la ciudad. ¿Ok? Bueno, la ciudad pierde la tranquilidad y entra en un periodo de desesperación. Fíjense. Pierde la tranquilidad y entra en un periodo de desesperación. La desesperación y la intranquilidad. La ciudad puede ser que no logre defenderse o cuidar a sus ciudadanos. Bien. No, yo lo que veo, chicos, es que la tristeza, o sea, ¿se busca el progreso? No, la tristeza. ¿Listo? Se van a quedar perplejos, ¿eh? Ojo, porque acá tenemos al emperador de la ciudad. Fíjense. El emperador de la ciudad que me está saliendo torcido con la fragilidad, ¿eh? Fíjense estas dos cartas, chicos. A ver. Voy a estar haciendo un análisis. Voy a estar haciendo un análisis un poco más profundo de Carreta y en todo caso de la ciudad. Voy a buscar la carta también de Carreta, a ver un poco cómo está aspectado astrológicamente. Pero vos ya estás viendo todas las cartas que están saliendo. Y vos sabés que el tarot egipcio, yo cuando te tiro el tarot egipcio, ok, bien. Quiero que prestes atención a esto. Hoy no lo vamos a profundizar como tal, estas dos cartas, pero quiero que te quedes con estas dos cartas pensando en esto. El emperador de la ciudad sale invertido o casi invertido, se está dando vuelta, o sea, el emperador de la ciudad se está cayendo. El emperador de la ciudad se está cayendo. ¿Y a quién tiene al lado? La torre. La fragilidad. El emperador se está cayendo. La fragilidad. La torre es el caos, la destrucción, la violencia, el enfrentamiento.
Ojo porque esto me parece que es lo que viene para él, ¿eh? A este emperador de la ciudad que se está cayendo, se le viene tal mazazo en la cabeza que yo no sé si él va a poder con eso, porque ellos son tan mentales. Tremendo. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar luego con más análisis sobre el panqueque y su viaje. ¿Alguien sabe cuándo viaja el panqueque? ¿Me puede contar? ¿Alguien sabe cuándo viaja el panqueque? Gracias a todos ustedes por estar ahí. ¿Alguien sabe cuándo viaja el panqueque, chicos? El martes, me dicen por ahí. Voy a estar subiendo más información también en Patreon, así que desde ya te invito a que te unas. Vamos a ver. El panqueque va muy confiado. Quiero mostrarte 3 cartas, ¿eh? El panqueque viaja muy confiado, esperando un golpe de suerte, pero se encuentra con la cruz. El panqueque viaja muy confiado, esperando un golpe de suerte, un envión, un viento de cola, pero se encuentra con la cruz. Se encuentra con la cruz. Vamos a ver esa cruz. ¿Qué significa? ¿Ok? La cruz en el tarot gitano es una de las peores cartas. De las peores. La angustia, la desesperación, la desolación, la enfermedad, la desilusión, la decepción, los nervios, la pobreza, la soledad. Tantas cosas. Él se va con el perro como esperando, ¿no es cierto? Que el trébol aparezca en la mitad de su camino, o sea, bajarse del avión y encontrarse al trébol, básicamente. Y se choca de frente con la cruz. Vamos a ver cuántas noticias trae el panqueque de su viaje. ¿Ok? Bueno, mis amores, ahora sí. Los amo, cuídense. Quiero decirte que te mantengas vibrando alto, controla Marte, controla tu Géminis en estos días, controlalo, por Dios te lo pido, ¿ok? Controlemos un poquito, controlen su Géminis. Te recomiendo que veas dónde tenés Géminis en tu carta natal, en qué casa te cae, dónde está. Te recomiendo que te hagas la carta natal, ¿ok? Tu revolución solar, para que puedas manejar ese Marte en Géminis, ¿ok? ¿Dónde lo tenés? Es donde tenés que controlarte de acá hasta marzo, porque la energía marciana te va a provocar. ¿No sienten ustedes como que hay provocación ahora todo el tiempo en el aire? Hay una provocación, ¿no? Como, no te enganches, no te enganches. Protege tu integridad intelectual en este tiempo. Espero que puedas hacerme caso. Y vamos a seguir después con la saga del mono de selva. ¿Sí? Así nos preparamos para todo lo que viene. ¿Ok? Bueno, mis amores, los amo, los quiero. Gracias por estar un rato conmigo. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar del otro lado. Bebé. Y nos vemos muy pronto. No sé, cualquier cosa que suceda en la Argentina nuestra, tendré que hacer un vivo sorpresa. ¿Ok? Bueno. Bueno, mis amores, los amo. Nos vemos. Nos vemos.